Hola, buenas noches, querido grupo. El miércoles pasado estuvimos repasando el origen y la estructura del Antiguo Testamento y hablamos de los libros que lo componen. Recordemos, como ya vimos, que se llama Biblia porque es una biblioteca donde se recopilaron manuscritos antiguos que el pueblo judío había guardado en forma de rollos. La primera parte del Antiguo Testamento está formada por 5 libros recopilados y a esta parte se la llama Pentateuco y el primer libro del Pentateuco es el Génesis. Si bien, como dijimos, no se trata de dar un curso de teología porque no somos teólogos, sí se trata de que todos podamos entender un poco más de este libro que nos habla de Dios y que Dios mismo inspiró para que pudiéramos comprender la necesidad que todos tenemos de un Salvador. El relato de la creación en el Génesis es crucial para la fe cristiana. Es realmente fundamental y es uno de los temas más discutidos en la iglesia de hoy. Uno de los puntos más controvertidos de este libro que hoy nos toca hablar es que hace 2 relatos muy diferentes de la creación del hombre. En Génesis 1 nos dice que Dios creó a Adán y a Eva al mismo tiempo y dice que los creó a ambos a su propia imagen y los hizo dueños del paraíso terrenal. En el segundo relato, Adán fue creado primero y Dios le asignó solo a él el dominio sobre las cosas y los animales que había creado, y a la mujer la crea después, sacando una costilla del costado de Adán. El libro del Génesis describe los días de la creación. Dice que en 5 días creó el cielo, la tierra, la luz, las estrellas, todos los peces, aves y animales, y en el 6º día decidió crear al hombre. Vamos a leer los 2 relatos, comenzando por Génesis 1 del 26 al 28, que dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, todas las bestias salvajes y todos los reptiles. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. En el segundo relato de Génesis 2, del 19 al 22, dice: Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y el hombre puso nombre a todo el ganado y a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Pero el hombre no encontró ayuda adecuada como él. Entonces el Señor Dios entumeció al hombre y se durmió. Le quitó una de las costillas y encerró la carne en su lugar. De la costilla que había tomado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y la trajo al hombre. Como podemos ver, los 2 relatos de la creación del primer hombre y la primera mujer tienen diferencia. En el primero, Dios creó a Adán y Eva al mismo tiempo, ambos a su propia imagen, y los hizo dueños del paraíso terrenal. Pero en el segundo, Adán fue creado primero y Dios le asignó solo a él el dominio sobre las cosas y los animales que había creado, y la mujer vino después. En el primer relato se resalta el poder de Dios que crea con su sola palabra,
pero en el segundo relato se muestra su intervención directa como moldeando la creación. Dios aparece bajo un modo más primitivo, como alguien que fabrica al hombre con sus propias manos. En esta segunda versión, Dios no crea, sino que hace las cosas. Son diferencias muy llamativas, pero los sabios hebreos coincidieron en que los dos relatos debían quedar en el libro, porque según ellos, estos relatos muestran dos cualidades del mismo Dios. Uno muestra el poder que tiene su palabra y el otro su intervención directa en la creación. La Biblia dice que Dios, el Creador, hizo el mundo por su propia mano y lo llamó muy bueno. Pero dice que el primer hombre y la mujer pecaron y trajeron la muerte al mundo. En el momento de la creación, Adán y Eva no habían pecado y ninguna muerte ni enfermedad había ingresado al mundo. Adán tuvo que haber pecado para que la creación experimentara la muerte. La muerte no era el plan de Dios ni tampoco la tierra que habitamos. Dios creó un paraíso perfecto para poner allí a sus hijos. En el relato de la creación dice que Dios les dio para que se alimentaran de los frutos con semilla y que a los animales les dio de alimento las hojas verdes. Esto está hablando de que ningún ser vivo mataría a otro para alimentarse. Si la muerte fuera parte de la creación y no estuviera provocada por el pecado, no tendríamos necesidad del sacrificio de Cristo. Si la muerte no está relacionada con el pecado, entonces la muerte no es una expiación por el pecado y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos no significaría ninguna salvación. La consecuencia de la desobediencia a Dios fue la caída del hombre, la ruptura de la alianza entre él y Dios, y sus efectos han repercutido en toda la humanidad durante milenios. De ese acto de desobediencia se originan todos los males del hombre. Antes de ella, el hombre era perfecto, inmune a las enfermedades y heridas, inmortal y feliz. Y la creación era sana, sin violencia ni muerte, sin dolor ni enfermedad. Un animalito no se comía a otro para alimentarse ni mataba por salvajismo. El relato literal de la creación dice que Dios creó un mundo muy bueno, pero que rápidamente degeneró en violencia y enfermedad luego de que el pecado entrara en el hombre. En la historia del Génesis, que continúa luego de la caída del hombre, el escenario ya no es el paraíso, sino el mundo del destierro. El hombre eligió creerle a la serpiente, desconfiando de quien lo había creado, y perdió la gracia que le permitía formar parte de un mundo puro y perfecto. Con este relato debemos entender que Adán y Eva somos todos nosotros, todos los que habitamos en este destierro o valle de lágrimas, como recitan algunas de nuestras oraciones. Somos los que cometimos el error de dejarnos seducir por las promesas de la serpiente y la ilusión de poder. Somos nosotros los que estúpidamente elegimos meternos en territorio de la serpiente, donde el enemigo de Dios y nuestro, porque fuimos creados a imagen de Dios, tiene su principado. Toda la historia a partir de este quiebre ya se desarrolla en un mundo de muerte, odio, envidia y enfermedad. El relato de Caín y Abel, que son los primeros hijos de Adán y Eva, ya son engendrados y nacidos en el destierro. Inicia la historia de crímenes, guerras, violencias, asesinatos que suceden a lo largo de toda la historia de la humanidad caída. Caín mató a Abel por celos y envidia, y Caín se convirtió en el primer asesino de la historia humana, una historia que va a continuar hasta nuestros días.
Pero también en el relato de la creación debemos analizar algo más. En Génesis 1 leemos que la creación fue un proceso donde Dios hizo los cielos y la tierra, cuando estos no estaban en su forma definitiva. Y leemos que el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la superficie de las aguas. Y por eso Dios empezó a hablar y las cosas comenzaron a cambiar a través del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Estos dos hechos del ministerio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo son los que hicieron que la creación fuese buena ante sus ojos, es decir, conforme a su voluntad. Para que el hombre pueda volver a alcanzar el propósito establecido por Dios, va a necesitar de la gracia que despreció Adán en el Edén y que solo Dios se la puede volver a otorgar. Cuando tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, es cuando la voluntad de Dios se convierte en realidad y en la realidad que vivimos. Fue a través de lo que Dios dijo, a través de su palabra, que la creación se convirtió en una realidad, pero también a través de la acción del Espíritu Santo. Génesis nos dice que la tierra no tenía forma cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y es aquí donde Dios comienza a hablar y a ordenar con su palabra toda la creación. Cuando hablamos de la creación de la vida, vemos que Dios empezó a crear la vida en el mar, es decir, en las aguas. En este primer capítulo del Génesis, el agua está conectada a la vida y con el espíritu que se movía sobre las aguas. Más adelante, vemos que Jesús en Juan 3:1 también va a hacer esta conexión cuando le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del espíritu. Dios quiere que nosotros sepamos cómo podemos volvernos recipientes en los cuales puedan hacerse realidad los propósitos que Él tuvo cuando nos creó. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, se está refiriendo a la humanidad. Y Dios habló y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En primer lugar, vemos que Dios habla en plural, donde dice hagamos. Dios es amor y para amar debe haber más de uno. Dios es el nosotros, Dios es comunidad. En cambio, el enemigo de Dios es el ego, es el yo. También vemos que Jesús promete que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí también estaría Él. Y la expresión imagen tiene que ver con ser un reflejo de lo que Dios es. Pero hay una segunda palabra que también es muy significativa, y es que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La semejanza tiene que ver con el comportamiento. Lo importante aquí es lo que refleja nuestra conducta y está hablando de lo que nos comportemos, de que nos comportemos como lo hace Dios. Jesús mismo nos dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto significa que nos convertimos en recipientes de la divinidad debido al hecho de que el ministerio del Mesías nos ha sido dado para que seamos el cuerpo del Mesías. Solo cuando somos obedientes a sus propósitos es que podemos mostrar su semejanza y estaremos revelando su identidad y estaremos manifestando su gloria. Cuando nosotros no cumplimos los propósitos de Dios y nos apartamos de la razón por la cual fue creado el hombre, perdemos esa autoridad como la perdieron Adán y Eva. Y es aquí cuando el enemigo de Dios
comienza a ejercer esa autoridad y entra el caos en el mundo. Pablo, en el libro de Romanos, dice que la creación entera, y eso incluye también a los animales, está implorando que venga la redención y que las cosas vuelvan a estar en el orden correcto, porque en el orden original todo animal sería vegetariano, como dice al final del verso 30. Ningún ser vivo mataría a otro para alimentarse. Pero cuando miramos películas de la National Geographic, donde un tigre salvaje persigue y mata a un indefenso ciervito, o vemos unas ballenas asesinas que atrapan a una foca, pero primero juegan revoloteando al animalito malherido antes de devorarlo, y que son documentales que más que videos educativos parecen películas de terror, comprendemos que este no es el paraíso, y tampoco diríamos que Dios vio que todo esto era muy bueno, como dice en el Génesis. La promesa o profecía de Dios en Isaías 11 habla de este retorno al orden original y anticipa la venida del Mesías. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y continúa luego diciendo que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Este es el diseño original que Dios creó para nosotros, y no el mundo malogrado en el que ahora vivimos. Vimos que en el capítulo 1 y 2 del Génesis se describe la creación del hombre en el paraíso, pero en el capítulo 3 se relata la tentación, la caída, el pecado original y la pérdida de la gracia. A este capítulo, sin embargo, se lo llama protoevangelio, al capítulo 3 del Génesis, porque es una prueba de que la Biblia es una historia en donde Jesús es el verdadero protagonista. Se usa la palabra protoevangelio por la mención anticipada del Evangelio, en cuanto a la promesa de que vendría el ungido de Dios, el Mesías Salvador. Necesitamos ver cómo toda la Escritura se trata de Cristo y cómo en su obra manifiesta la gloria de Dios en nuestra salvación. Génesis 3 relata la caída de Adán y Eva. Después de que ellos siguieron la voz de la serpiente y pecaron contra Dios, el Señor maldijo a la serpiente, pero no al hombre creado por él, y declaró estas palabras en Génesis 3:15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú hieras su talón. Dios prometió así que Cristo, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente. El deseo de la serpiente de arruinar la comunión entre Dios y su creación fracasa. Apocalipsis 12:9 explica que esta serpiente es Satanás. Así que el Génesis anticipa la consumación del propósito de Dios en Apocalipsis 19:20, la derrota definitiva del mal
y la morada eterna de Dios con su pueblo en una creación libre de pecado. En Romanos 16:20 vemos una alusión al Génesis 3, cuando Pablo escribe a la iglesia que el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. El apóstol nos recuerda que, gracias a la victoria de Jesús sobre nuestro adversario, nosotros también somos más que vencedores en Él, sin nada que pueda separarnos de su amor. Eso lo dice en Romanos 8, 33 al 39. Los cristianos podemos descansar en que disfrutaremos por siempre lo que Cristo ganó para nosotros. Génesis 3 es una prueba de que la Biblia es una historia en donde Jesús es el verdadero protagonista. El Antiguo Testamento está lleno de la promesa de redención. La maldad entró en el ser humano como consecuencia del pecado de Adán y Eva en el Edén. Cuando Adán pecó, inmediatamente contaminó su ser de tal manera que afectó a todos sus descendientes. A medida que el hombre se multiplicaba en la tierra, así también se multiplicaba su maldad. La humanidad crecía en número, por lo tanto también crecía su manifestación de la maldad. El primer tema de Génesis es la creación y Cristo es el agente de dicha creación, porque como dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas las cosas. La promesa de que Cristo sería el Redentor aparece por primera vez en Génesis 3:15. Génesis presenta las primeras líneas del plan de Dios para el nacimiento de Jesús. De los pueblos de la tierra, Dios eligió a Abraham para que fuera el padre de la nación escogida. Esa nación continuó a través del hijo de su hijo Isaac y del hijo de Isaac Jacob y concluye con el relato del hijo de Jacob, José. Génesis revela la continua protección de Dios sobre las primeras personas del linaje de Cristo. La entrada de Jesús a la humanidad estuvo planeada desde antes del principio de los tiempos. Dios alivianó el sufrimiento de la maldición que resultó del pecado de Adán y Eva, al ofrecer la promesa de que algún día se levantaría una simiente que aplastaría a la serpiente. Dice Romanos 5:12, así como la muerte llegó a través de Adán, la venida de Cristo trajo vida a la humanidad. Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad. Si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón, por medio de uno, Jesucristo, reinará y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Así como por el delito de uno se extiende la condena, así por el acto de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Gran parte de la dificultad que tenemos los cristianos al leer las Escrituras surge de la incapacidad de comprender cómo se unen las historias bíblicas. Cuando un cristiano comprende el hilo del pacto que corre a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento hasta culminar en Jesucristo, entonces las piezas comienzan a encajar. Parte del problema es que la mayoría de nosotros tenemos un concepto mucho más alto de nosotros mismos del que realmente deberíamos tener. Cuando pensamos en nosotros mismos y en nuestra conducta, en nuestras motivaciones, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, tendemos a buscar razones para justificarnos y compararnos con alguien que es mucho peor para aliviar nuestras conciencias. Si preguntamos a la mayoría de las personas si creen que son pecadores, nos van a responder diciendo: yo no robo ni mato.
tendemos a juzgarnos con mayor clemencia que cuando juzgamos a los demás. Los errores de los demás tienden a ser más graves que los nuestros. Entonces, si creemos que nos portamos bien y pensamos en qué culpa podemos tener nosotros si Adán y Eva comieron la manzana y yo no, ¿por qué tengo que aceptar la necesidad de ser salvado? ¿Y de qué me están salvando si al final todos vamos a morir en algún momento? Y esto pasa porque todavía no comprendemos que todos los que estamos acá somos los Adanes y Evas que decidieron creerle a la serpiente en su territorio que era mejor que el paraíso. Pero, ¿saben qué? Satanás fue un ser creado por Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. Y eso es lo que el enemigo no puede soportar, que Dios no abandona a sus hijos, aunque se hayan equivocado, sencillamente porque son hijos. En el plan eterno de este Padre bueno estaba contemplada la posibilidad de la caída, porque ya le había pasado con una parte de sus criaturas angélicas. 1/3 de los ángeles creados por él habían caído. Por eso en su plan perfecto estaba el rescate de antemano. En la primera carta de Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y en Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es lo que vemos en la Escritura. Muchas veces cuando se habla de la obra del Mesías en el Nuevo Testamento, se habla del Mesías que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también leemos en la primera carta de Corintios 15:21 donde dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dios Padre Eterno, Jesucristo su Hijo amado y el Espíritu Santo, que en la creación exclaman, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, trazaron el plan de amor más perfecto para que no se perdiera ninguno de sus hijos, porque todo aquel que en él crea será salvo y no morirá jamás. Hermanos, dar gloria a Dios es reconocer que Jesucristo es su Mesías Salvador. Dar gloria a Jesús de Nazaret, que se abajó haciéndose hijo de hombre, para que nosotros pudiéramos ser en él hijos de Dios. Es reconocer que sin su entrega no podemos heredar la vida. Dar gloria al Espíritu Santo es recibirlo en nuestro corazón para no entristecerlo, para ya no pecar. Que en estos días de Semana Santa podamos conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por venir a rescatarnos. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por la vida. Gracias porque la palabra de Dios hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad, y de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la gracia y la verdad se realizaron por Jesús, el Mesías. A Él toda la gloria. Amén.